Los fantasmas del pasado aparecen desde una ciudad en permanente construcción, una metrópoli con grandes suburbios y pequeños transportes. En estas calles se reúnen varias épocas marcadas por el comercio. La variedad de tipografías y anuncios es el rastro del tiempo en una estructura caótica que hoy conocemos como el centro histórico. Viviendas ocultas por el olvido y negocios inimaginables, fábricas, oficinas, locales que fueron joyerías y luego farmacias y luego hoteles y luego cafés y luego cantinas. El ocio también erigió teatros, librerías, cines, bares y pulquerías, espacios de seducción que aún permanecen en el primer cuadro. Los remedios para las enfermedades urbanas se ofertaban junto a los estrenos de cine y los nuevos electrodomésticos, pilares del milagro mexicano. Los restos de la colonia y del porfiriato sobreviven en los nombres de sus edificios, que comparten los muros con palabras nuevas que presumían la llegada de la modernidad. El antiguo cauce de las acequias y canales fue reemplazado por los ríos humanos que desbordan la ciudad. En sus rincones, los viejos oficios cedieron ante las formas de vida que trajo el siglo XX, aunque algunos han llegado hasta nuestros días. Sus protagonistas nos miran desde el mostrador o los anaqueles de la botica o de la tienda de enseres, los escritorios de alguna empresa, la bodega, la recaudería, el taller mecánico, la industria pesada, encabezada por la Casa de Moneda, y las sencillas fábricas de corte familiar. Su presencia no se ha marchado del todo. El Zócalo es el corazón de la Ciudad de México, el centro de una isla que fue el origen de uno de los imperios de la antigüedad. Los grandes cambios que ha sufrido son el reflejo de una urbe que ha renacido una y otra vez. Antes de la conquista, en los alrededores estuvo el centro ceremonial de Tenochtitlan, el punto del que partían todos los caminos, cuyo aspecto apenas podemos imaginar entre las ruinas del Templo Mayor. Durante el virreinato, esta plaza se convirtió en la sede de los poderes que regían la Nueva España: el gobierno, la iglesia y también el comercio, que se estableció aquí desde el siglo XVII. Un mercado donde era posible adquirir los artículos más diversos, algunos de ellos traídos por la nao de China. A mediados del siglo XIX, en su lugar se propuso un monumento a la independencia, del cual solo se terminó el Zócalo. Esta estructura desapareció con el tiempo, pero su nombre perdura hasta la actualidad. Décadas después, este ya era un frondoso jardín, y al sur se erigió el llamado Kiosco Sanitario, una curiosa construcción de estilo ecléctico que contaba con baños de hombres y de mujeres. Para 1913, la antigua Plaza de Armas fue uno de los escenarios de la Decena Trágica, con las fuerzas del gobierno resguardando el Palacio Nacional de la rebelión que terminaría por derrocar al régimen de Francisco I. Madero. Más tarde, los árboles fueron sustituidos por prados con arbustos y algunas esculturas, y aún continuaba la forma circular del zócalo original. Del lado poniente se encontraba la terminal del servicio de tranvías eléctricos, el centro de una amplia red que se extendió a todos los rincones del Distrito Federal.
En los años 20 se instalaron los Pegasos del escultor Agustín Querol, que actualmente adornan la entrada del Palacio de Bellas Artes. Para la década de los 40, la plaza estaba sembrada de palmeras, con varias fuentes de cantera, y era uno de los paseos favoritos de los capitalinos, como se aprecia en numerosas tarjetas postales, con escenas urbanas que son el mejor testimonio de la vida diaria en ese tiempo. Además del paradero de tranvías, que ya había modernizado sus unidades, un costado de la explanada era utilizado como estacionamiento, reuniendo diversas marcas y modelos que serían dignos de una exhibición. Quizá la joven de esta imagen fue una de las últimas que recorrió sus andadores, en medio de un ambiente que se transformó a finales de los 50, cuando adquirió el aspecto que mantiene hasta nuestros días. Y si ya en el Porfiriato se organizaban eventos populares y celebraciones en este cuadrante, luego de su remodelación se convirtió en el espacio público más importante de la ciudad, donde han tenido lugar múltiples festejos, pero también las manifestaciones y protestas que marcaron la segunda mitad del siglo pasado. Desde los inicios de la metrópoli colonial, los españoles situaron la iglesia principal frente a la Plaza Mayor. La primera catedral se levantó alrededor de 1525 y la que hoy vemos se empezó a construir medio siglo después, aunque fue concluida hasta 1813, cuando ya había comenzado la Guerra de Independencia. En los detalles de la fachada se distingue el paso de varias etapas y estilos, el último de ellos a cargo de Manuel Tolsá. El interior guarda las obras de los artistas más prestigiados de su época, como Juan Correa y Cristóbal de Villalpando, quienes decoraron la sacristía con representaciones de pasajes bíblicos. En el centro está el retablo de los Reyes, diseñado por Jerónimo de Balbás en el siglo XVIII. En esta imagen aún tenía agregada una estructura conocida como baldaquino, que más tarde fue retirada. El mismo escultor realizó el altar del perdón, que resultó seriamente afectado por un incendio en 1967 y tuvo que ser reconstruido. El fuego también destruyó esta pintura de Juan Correa, una visión del Apocalipsis situada en la parte superior del coro, aunque el resto de este espacio se mantiene prácticamente idéntico hasta la fecha. Desde las alturas, la cúpula enmarcaba un horizonte despoblado, que hoy solo vive en el recuerdo de quienes lo observaron. A un costado de la catedral se ubica el sagrario, que abrió sus puertas en el siglo XVIII, con una famosa portada de estilo churrigueresco creada por el arquitecto Lorenzo Rodríguez. Al oriente de la catedral se extiende la Plaza del Seminario, que antes fue una calle abierta a la circulación vehicular y debe su nombre al Seminario Conciliar de México, un antiguo edificio que en los años 20 ya estaba ocupado por un hotel y otros negocios y fue demolido poco después. Al frente se ubicaba esta fuente, dedicada a Fray Bartolomé de las Casas, que por varias décadas adornó el transitado paisaje de este rumbo y hoy permanece detrás del sagrario, a unos metros de su ubicación original.
la acera opuesta estuvo la residencia del mayorazgo Nava Chávez, llamada comúnmente la Casa de las Ajaracas, por los patrones geométricos de sus muros. De este inmueble del siglo XVIII solo queda una parte, en Guatemala 34, que fue rescatada para albergar el Museo Archivo de la Fotografía. Frente al cruce de Moneda y Seminario se instaló en 1878 el monumento ipsográfico, dedicado al ingeniero Enrico Martínez, quien dirigió el primer proyecto de desagüe en el Valle de México. En los años 20, esta escultura fue trasladada al ángulo contrario de la catedral, completando el paisaje de la avenida 5 de Mayo. Para entonces, este cuadrante era conocido como Plaza del Empedradillo, con un sentido vehicular opuesto al actual, que apenas presagiaba las aglomeraciones del futuro. Este espacio estaba ocupado por el Mercado de las Flores, un pequeño kiosco donde las personas acudían para adquirir coronas y arreglos variados. En la esquina con Madero, este hotel luce casi idéntico desde su apertura en 1937, con el estilo neocolonial que en esa época adoptaron varios inmuebles del lado poniente del Zócalo. En la planta baja inicia el Portal de Mercaderes, un pasaje comercial que ha sobrevivido desde el siglo XVI, aunque las fachadas que lo conforman han cambiado varias veces, como atestigua esta toma de finales del siglo XIX. Entre las carretas y los hombres a caballo aparecen negocios tradicionales, como la sombrerería del Castor o el Café del Cazador, cuya memoria perdura en una placa. En la esquina con 16 de septiembre permanece el edificio de la tienda El Centro Mercantil, que hoy alberga un famoso hotel. Apenas en 1900, el tranvía eléctrico había hecho su aparición en un entorno que poco después sería sacudido por la revolución. El anuncio del Centro Mercantil también se aprecia en esta imagen, que nos permite viajar a la década de los 40 y caminar entre los peatones y los boleros, con la silueta del antiguo ayuntamiento en el fondo. Este palacio se estableció en el siglo XVI, cuando la acequia real todavía pasaba al sur de la plaza, y con el tiempo, la sede del gobierno local fue dejando su aspecto primitivo para adaptarse a los cambios urbanos y sociales de cada momento, con diversas ampliaciones que también alcanzaron el interior, donde se remodelaron las escaleras y el patio central. Así se veía la plaza a finales de los años 20, cuando los Pegasos ya habían sido retirados y solo quedaban los pedestales. Poco después, la gente esperaba para abordar el transporte frente al viejo ayuntamiento. A un costado se distingue un estrecho andador conocido como la Callejuela, que lo separaba del Portal de las Flores, otro pasaje con varios establecimientos que en la parte superior exhibía el anuncio de una famosa tienda. Esta zona se modificó por completo con la apertura de la avenida 20 de noviembre y la llegada del nuevo Palacio del Ayuntamiento. Del lado oriente del Zócalo, en el sitio que ocuparon las casas del Tlatoani Moctezuma, se erigió una fortaleza destinada al poder virreinal, que sufrió graves daños durante el motín popular de 1692. La reconstrucción posterior le dio una apariencia nueva, más acorde con el auge de la capital y sus grandes residencias. Después de la independencia,
Decenas de presidentes e incluso 2 emperadores han cruzado las puertas del Palacio Nacional para gobernar el país y se han dirigido a las multitudes desde lo alto del balcón central. En 1910, las Calandrias todavía compartían las calles con los automóviles frente a este recinto, que en el mes de septiembre albergó las fiestas y las recepciones del centenario. Una década más tarde, el inmueble cambió definitivamente al agregarle el último nivel, además de la campana que tocó Miguel Hidalgo, traída desde el pueblo de Dolores en 1921. Los patios hoy están abiertos al público y en ellos queda el recuerdo de incontables sucesos, de los personajes que han caminado por estas galerías y pabellones en épocas de paz y también de guerra. Muchos de estos pasajes y los rostros de sus protagonistas quedaron plasmados en los murales de Diego Rivera, que adornan el cubo de la escalera principal y los corredores aledaños. En el patio central, la Fuente del Pegaso es un homenaje a otra que estuvo aquí en el siglo XVII, cuando el primer cuadro era una ciudad entera. En los primeros años del siglo pasado, la Ciudad de México se había transformado con la aparición de grandes proyectos urbanos que le dieron una nueva imagen a la vieja capital. Poco a poco, el régimen de Porfirio Díaz se acercaba a su fin, marcado por numerosos contrastes sociales que la revolución no pudo erradicar. Sin embargo, poco antes de que los conflictos se extendieran por el país, las calles del centro se preparaban para recibir los festejos por el centenario de la Guerra de Independencia, en 1910. El evento tuvo lugar en septiembre, con un desfile que recreaba los episodios más importantes de la historia nacional, desde la época prehispánica hasta la modernidad. Cientos de actores representaron lo mismo a guerreros tlaxcaltecas escoltando a su gobernante que a los conquistadores españoles cabalgando por los territorios de la Nueva España, a Agustín de Iturbide encabezando las tropas del ejército trigarante, además de los soldados franceses que establecieron el Segundo Imperio y los Acapoaxtlas que combatieron en la batalla del 5 de mayo. Otra sección estaba dedicada a los grandes adelantos e ideales de la época. En esta toma, el carro alegórico que representa a la ciencia avanza por la actual Avenida Madero frente al cruce con Motolinía. El mismo fotógrafo retrató el carro de la agricultura, donde varias jóvenes mostraban la diversidad de los productos del campo, y el de la independencia, que también estaba conformado por mujeres. La multitud saludaba desde las aceras, en los balcones y en las azoteas. Por aquí pasaron los marinos alemanes y otros grupos militares, mientras las bandas musicales se hacen presentes en estas imágenes, captadas sobre la Avenida Juárez. En la esquina con Valderas, varios oficiales rodean el carro de la justicia, que mostraba el busto del presidente entre los próceres nacionales, en un conjunto enmarcado por el águila republicana. Este vehículo aparece en otra toma de la Avenida 5 de Mayo, a unos pasos del edificio que hoy ocupa el Banco de México. Frente al templo de Santa Brígida, en el actual eje central, este carro era patrocinado por una famosa tienda. Y a las puertas del Palacio de Iturbide, el público lucía sus mejores atuendos para presenciar un momento irrepetible. En el Zócalo el ambiente era de fiesta, con una verbena popular en los alrededores de la plaza, mientras los integrantes de cada contingente se abrían paso junto a los arcos del viejo ayuntamiento. El Palacio Nacional estaba adornado para la ocasión y desde lo alto los invitados presenciaban los detalles del desfile. Unos días después, el 23 de septiembre, este recinto fue el escenario de un baile conmemorativo encabezado por la presencia de Porfirio Díaz.
Al caer la tarde, los rincones del primer cuadro adquieren una nueva vida. En las avenidas y en las plazas, la jornada termina con la puesta del sol. Miles de personas dejan atrás los viejos palacios, las tiendas y las oficinas para volver al día siguiente. Pero los ríos humanos no cesan, y si unos se van, otros llegan. Cuando los templos cierran sus puertas, otros cultos se apropian de estas calles. El trabajo y el comercio dejan su lugar al ocio, mientras los anuncios de neón y los escaparates invitan a adentrarse en los rituales de la noche. Este ambiente festivo y colorido se puede comparar con las imágenes de 1910, cuando las calles se encendieron con miles de focos para celebrar el centenario. Esta era la sede de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz, en la esquina de 5 de Mayo e Isabel la Católica. El Palacio de Correos también fue ataviado para la ocasión, resaltando las formas de su arquitectura, y lo mismo sucedió en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, que además presumía un aspecto remodelado. Entre los árboles del Zócalo, las leyendas de libertad y progreso destacaban en las torres de la catedral. A lo largo de las décadas, la iluminación se ha vuelto parte importante en varias épocas del año, dando otra identidad a los monumentos más famosos, como el Hemiciclo a Juárez, a antiguos edificios como el Monte de Piedad y a otros más recientes, como los almacenes de la Avenida 20 de Noviembre. En los años 30, el Palacio de Bellas Artes aparece rodeado de automóviles y de letreros publicitarios. Y en 1943, las palmeras y las fuentes del Zócalo contrastan con el Palacio Nacional, adornado para las fiestas patrias. La decoración navideña que hoy reúne a los habitantes de la capital trae a la memoria innumerables escenas que caracterizaron a la ciudad del siglo XX. Una urbe que quizá contra todo pronóstico, cada día renace sobre la herencia de su pasado, la Ciudad de México en el tiempo.